Desayuno espiritual del 21 de julio del 2022. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír, ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Cristo es la palabra revelada que enriquece nuestra vida. A los discípulos les parece extraño al punto de preguntar la razón del Señor de hablar en parábolas. De seguro entonces ya ellos, así como luego lo hará el Señor al explicarles el significado de la parábola en privado, tendrían diálogos con el Señor más directos, donde los catequizaría y les mostraría las verdades del reino de manera clara y diáfana. No porque el Señor sea selectivo, justamente la parábola del sembrador expresa la voluntad de Dios de esparcirse en su palabra de manera universal sin importar el costo. Es que aquellos discípulos ya penetraban en la revelación por su desprendimiento, lo habían dejado todo para seguirlo, de manera imperfecta sin duda, pero dispuestos a escuchar y a atender la voz de su maestro que poco a poco les fue preparando. Se dejaban ser arados por las enseñanzas del Señor para ser en su momento tierra fértil fecundada por la acción del Espíritu Santo que recibirían luego de la Pascua. Por ahora el Señor los llama dichosos, porque tienen y se les da de más, referido a la fe que solo se aumenta creyendo, solo dejando que el corazón se ensanche cada vez más para recibir por la gracia las verdades del reino y que éstas aniden y sean fecundas en fruto para los demás. Pero el Señor sí advierte de la cerrazón y la dureza de corazón de aquel pueblo, que se había vuelto soberbio en su fe, en una ley que habían dejado drenar en su espíritu de misericordia para alzarse entronizados en su autopredilección. Ser pueblo escogido los había hecho sentirse capaces de escoger la forma en que Dios debía relacionarse con ellos. Lo volvieron deudor de su propia deuda de egoísmo, de escuchar lo que querían y desechar lo que les molestaba. Así habían hecho con los grandes profetas desde Elías hasta Jeremías. Todo aquel que los denunciara en su comportamiento errático y distante de Dios era profeta de calamidades y por ende digno de muerte. Así oían sin entender y mirarían sin ver. Todo referido a la verdad revelada en Cristo. Lo tenían al frente pero no le creían. Sabían lo que decía y hasta la coherencia y autoridad reconocían pero no lo aceptaban. Porque otro Dios, el Dios del yo, ocupaba sus corazones. Finalmente, el evangelista pone al Señor en la cumbre de la revelación dada a Israel. Cristo es el cumplimiento de toda promesa anhelada por el pueblo. Lo que anunciaron los santos profetas, lo que el mismo Abraham anheló, se cumplía ante los obtusos ojos del pueblo. El riesgo, la tentación de cerrar la vista y el oído a la verdad de Cristo en nuestra vida es una constante con la que hemos de luchar y que se vence solo con la gracia. Porque muchas cosas de las que nos dice y enseña Jesús en su palabra y en su iglesia de seguro no nos gustan, y a eso nos hacemos los sordos o de la vista gorda. Porque la palabra nos interpela, nos divide del camino que nos lleva a las pasiones desenfrenadas y apetencias malsanas, nos advierte de nuestras faltas y denuncia el mal en nosotros. Es que pecar en inicio no es desagradable, pero es veneno de muerte que se bebe con y desde el placer. Es más fácil resentirse que perdonar, juzgar que comprender al otro, buscar excusas para no amar que desprenderse en servicio a quienes nos desprecian. La lengua se suelta más fácilmente para criticar y chismorrear que para bendecir y perdonar. El amor siempre va acompañado del sacrificio de la renuncia, de la tolerancia que pone al otro por encima de mí. El pecado es la lejanía de Dios y del prójimo, es escogerme yo por encima del otro y de Dios mismo, y ahí nos volvemos ciegos y sordos y mudos, porque nos gana el yoísmo. Lo
lo que yo deseo, lo que yo quiero, como yo lo veo, y retuerzo la verdad y creo mi propia moral, mis propios esquemas de valores sobre los que me rijo y quiero un Dios que los atienda. Y ahí tenemos a los grupos homosexuales queriendo bendiciones de los sacerdotes a sus uniones, o parejas católicas criticando a la iglesia porque está contra la fecundación in vitro, o parejas en unión irregular exigiendo que se les dé la comunión, y la lista de cegueras continúa. Hoy me pregunto, ¿estoy viendo y oyendo en mi vida a Cristo presente que me transforma desde la conversión para salir a dar testimonio de su verdad? Señor Jesús, tú que has venido para cumplir el anhelo de los profetas y santos de hacerte presente para cumplir las promesas del Padre, has venido a nuestro encuentro para que salgamos a encontrarnos con el mundo y mostrar tu palabra que sana, salva y libera. Que podamos escucharte y hacer viva tu santa voluntad en nosotros en el bien para gloria de tu nombre. Amén. Feliz día.